Hola Tigre, ¿quieres aprender a pasar tu dinero de PayPal a Revolut? Que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo. Si no tienes creada una cuenta dentro de PayPal o de Revolut, te dejo el link con beneficios asociados en el primer comentario para que te la crees y empieces a utilizar este tutorial de una manera fácil y sencilla. Dicho esto, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y si se te acaba sirviendo, suscríbete y dale un super like a este vídeo. Dicho esto, como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de PayPal. Tengo unos 20 euros y unos 19 dólares, que básicamente me viene al pelo para este video tutorial. Y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es irnos a la parte de pagar y de recibir pagos, y aquí vamos a ir a la parte de cuentas bancarias y tarjetas, que al final es lo que nosotros queremos hacer, enviar de PayPal a Revolut, a nuestra cuenta bancaria de Revolut o a nuestra tarjeta de Revolut. Como estáis viendo, en este caso mi divisa principal es el euro, también tengo los dólares estadounidenses y aquí vemos que no tengo ninguna cuenta bancaria vinculada. Tampoco tengo ninguna tarjeta vinculada a esta cuenta. En este caso el video tutorial lo vamos a enfocar a la parte de tarjetas. Si tú quieres enfocarlo a una cuenta bancaria, mírate el video tutorial que te dejé aquí arriba en las tarjetas. Es muy simple y muy sencillo, te llevará apenas 3 minutillos más. En este caso, para vincular una tarjeta, lo que tenemos que hacer es darle a más, y una vez le damos a más, pues aquí nosotros vamos a tener que introducir en este caso la información de nuestra tarjeta. Por cierto, puede que te estés preguntando, bueno, ¿y cómo es eso de que tienes una cuenta creada sin tarjeta y sin cuenta bancaria vinculada? Bueno, pues hice un video tutorial muy específico aquí arriba en las tarjetas para crearte una cuenta en PayPal sin tarjeta ni cuenta bancaria vinculada, si es que no te apetece tenerla. Dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación, aparte de que te vas a suscribir y darle un mega like, es rellenar los datos y volvemos ipso facto. Por cierto, se me ha olvidado que también existe la posibilidad de que tú no tengas PayPal Business. En este caso te he mostrado la cuenta Business. Pero si tú, por ejemplo, tienes una cuenta de PayPal normal, esto es lo que te debe de aparecer. Aquí a la derecha te aparecerá cuentas bancarias y tarjetas vinculadas. Vemos que tengo unas cuantas. Vamos a darle a vincular tarjetas o cuentas bancarias, ¿vale? Quería enseñároslo también desde una cuenta particular que no sea Business de PayPal. Podemos darle a vincular una tarjeta y aquí, bueno, empezamos a introducir los datos que podíamos introducir antes también. Y una vez hemos vinculado la tarjeta, dice que están confirmando los datos con la Visa en este caso, y una vez has conseguido registrarla, dice tu Visa débito ya está confirmada. Esta es la divisa en euros, vamos a darle a hecho. Y como veréis a continuación ya nos aparecerá nuestra Visa vinculada a nuestra cuenta de PayPal. Aquí la tenemos vinculada, ¿vale? Sin ningún problema. Y ahora te estarás preguntando, pero bueno, y ahora que la hemos vinculado, ¿cómo podremos nosotros retirar? Bueno, pues es muy sencillo. Una vez la tenemos vinculada, nos vamos a la parte de panel, el panel inicial en el que nosotros estamos, y en este caso, como veis, el saldo que tengo de PayPal es 0. Si nosotros tuviésemos algo más, pues podríamos enviar. Lo interesante ahora es que una vez la tenemos vinculada, que esto es un requisito súper importante, tenemos nuestra tarjeta vinculada, también tenemos otras cuentas, pero en este caso es exactamente igual la metodología. Le damos a transferir dinero y aquí en transferir dinero vamos a elegir la opción de la cuenta bancaria y luego tarjeta de crédito o de débito. De esta manera puedes elegir cuenta bancaria, tarjeta de débito, de crédito, y también puedes mirarte este otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.